Hola Lina, gracias por la introducción. Quiero agradecer a EMAS, al doctor Antonio Cano y al doctor Peter Chedraui por la consideración de poder estar con ustedes estas mañanas y compartir un poco de los conocimientos que tenemos en cuanto al tema. Y quiero empezar diciendo que esta presentación no presenta conflicto de intereses con el contenido. Entonces, dentro de los objetivos, vamos a ver un planteamiento del sistema inmune y sus cambios con el envejecimiento, que es normal que suceda. Vamos a presentar las diferencias de las diferentes patologías autoinmunes y el proceso de envejecimiento. Hablaremos un poquito de menopausia y la terapia hormonal de la menopausia. Haremos un resumen de un cuadro general que nos puede servir de referencia para poder tomar decisiones con nuestros pacientes y presentaremos algunas conclusiones. Entonces, para el año 2010 había 50 millones de personas que padecían enfermedades autoinmunes en los Estados Unidos, y tomando en cuenta la población de Estados Unidos hoy en día, unos 320 millones, se puede decir que en ese momento fácilmente podía representar una de cada 5 o una de cada 6 personas. Los problemas autoinmunes son la causa número 1 de morbilidad en las mujeres, y de las más de 100 enfermedades que hay en la lista, los tratamientos y los costos médicos suman unos 70 billones de dólares por año. Y hay algunas razones extras, aparte del envejecimiento, que afectan el sistema inmune, como son el estrés, los niveles altos de cortisol, la disregulación del sueño y deficiencias nutricionales comunes en adultos mayores que tenemos. Las mujeres tienen un sistema inmune más fuerte que los hombres. Eso es ampliamente conocido, tanto en el ambiente celular como el humoral. Las mujeres hacen rechazo de tejido trasplantado más rápido que los hombres. El estímulo en las mujeres siempre ha sido más hacia la línea de los linfocitos T helper 2, que es la inmunidad celular productora de anticuerpos. El hombre hace más inmunidad hacia la línea del T helper 1, que es más humoral, con inflamación como respuesta. Y tal vez aquí, en estos dos comentarios, podamos ver tal vez la diferencia, porque en el hombre, en esta época de COVID, su respuesta inflamatoria es mucho más amplia y severa que en las mujeres, y a las mujeres les va mejor en los casos difíciles de contagio por COVID. Las mujeres tienen una respuesta más fuerte. Esto es bueno y es malo. Es bueno para las infecciones bacterianas y virales. Es malo porque aumenta las posibilidades de enfermedades autoinmunes. Y hay que considerar que hay una predisposición genética familiar para artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, diabetes tipo 1, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y colitis ulcerativa. Dentro de la historia clínica que realizamos a nuestros pacientes, siempre es importante hacer énfasis en la historia familiar. Y una vez que se presenta cualquiera de estas patologías y algunas otras que voy a mencionar en la presentación, tenemos que considerar que aumentan las posibilidades de forma importante de padecer alguna de estas de forma cruzada. Y el efecto autoinmune en las pacientes parece ser una combinación de tener células T naïf, o sea, que no han tenido estímulos para diferenciarse en menor cantidad, tenemos una involución del timo, y la persistencia de las células B de memoria, o sea, que son células que responden bien a un antígeno conocido, pero ya hemos perdido las células B naïf. O sea, el sistema inmune ha madurado y hay menos células maduras que puedan ser estimuladas por nuevos antígenos para producir respuestas. Entonces, las respuestas que tenemos son respuestas buenas, pero son respuestas antígenos de forma vieja. Entonces, eso nos molesta para tener las nuevas reacciones. Entonces, nosotros podemos ver cómo nuestro sistema inmune tiene dos partes. La parte de las defensas innatas, que son las barreras de superficie, como la piel y las membranas mucosas, y las defensas internas, como la fagocitosis, la fiebre, las células natural killer, las proteínas antimicrobianas y la inflamación.
y las defensas adaptativas, que es la inmunidad humoral, que son las células B, y la inmunidad celular, que son las células T. Y en la inmunosenescencia tenemos elementos que hacen que nuestros resultados sean de menor calidad. Por ejemplo, el estrés de ataques antigénicos a lo largo de toda la vida, el cuerpo se va cansando, va respondiendo menos. El espacio inmunológico se va llenando, por ejemplo, la médula ósea se va transformando y llenando de grasa y no de tejido que pueda dar una buena respuesta. Tenemos una acumulación de células T efectoras y células de memoria, lo cual hace que haya menos células naïf, o sea, las que no tienen estímulos, que son las que pueden responder a nuevos antígenos. Y tenemos una depresión o un deterioro de la inmunidad de clonos. La inmunosenescencia, entonces, sucede con la involución del timo, y tenemos menos células T, un acortamiento de los telómeros, disminución del estrés oxidativo, y si a eso le agregamos la disminución de la función de las células T, somos propensos a infecciones crónicas y enfermedades autoinmunes, que con los cambios hormonales, ya lo veremos más específico más adelante, hay un aumento de la actividad inflamatoria. Y esta actividad inflamatoria nos lleva a procesos crónicos, como la demencia, la arteriosclerosis, la diabetes tipo 2 y la osteoporosis, de la cual hablaremos un poquito y no de los otros tres. Entonces, esta actividad inflamatoria aumentada nos lleva a los procesos de autoinmunes, donde los cambios hormonales son importantes. Y si vemos los cambios de los citoquinas con la edad, nosotros tenemos citoquinas, un aumento de las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el tumor necrosis factor alfa. Hay un desbalance de la producción de citoquinas, hay una disminución de la interleuquina 2, que es un reflejo de la línea de defensas celulares. Hay un aumento de la interleuquina 8, que aumenta los niveles de macrófagos y llevan a una respuesta inflamatoria disfuncional a nivel de los pulmones, y tal vez esto tenga que ver también con el empeoramiento de los pacientes mayores en esta época de pandemia de COVID, de una disminución de la interferón gamma. Y entonces, si resumimos un poquito más los cambios inmunes innatos del sistema innato, hay menos células Langerhans, hay una disminución del reconocimiento de las células dendríticas por los patógenos, tenemos más células NK pero no son funcionales, hay una disminución de los neutrófilos, hay una disminución de su función fagocitaria, hay un problema en la producción de citoquinas por los macrófagos y hay una disminución de la activación de los macrófagos por las células T. Y el sistema adaptativo, hay menos progenitores linfoides, menos células B, especialmente las células B naïf. Hay un aumento de la resistencia a la apoptosis de las células B y hay una disminución de la producción de anticuerpos. Y una serie de detalles más que todo tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Finalmente, aterrizando un poco ya más en las mujeres, nosotros podemos ver que en las mujeres el estatus inmune preexistente de una mujer asociada a riesgos genéticos promueve que las células dendríticas presenten los antígenos en dos líneas. La línea clásica, que es la humoral, que es con valores de estrógenos normales, no embarazadas a través de la interleuquina 12, los T-helper 1, que producen la respuesta inflamatoria, interferón gamma, interleuquina 2. Y esta es la línea común en los hombres. En cambio, cuando hay altos niveles de estrógeno, por ejemplo en el embarazo, nos vamos a la línea TH2 que produce estas interleuquinas. El proceso de envejecimiento, que ya dijimos, hay una involución del timo y de la médula ósea, hay una producción, proliferación compensatoria de células T con resistencia a la apoptosis, pérdida del reconocimiento de los antígenos, downregulation de la interleuquina 2 y la interferón gamma, que llevan más a inflamación,
y un upregulation de interleuquina 4 y 10 que se favorece con la edad, aumenta este camino que es el productor de anticuerpos. Entonces, los valores normales de estrógeno nos llevan a procesos inflamatorios y en los momentos donde hay más estrógeno, por ejemplo en la menopausia, en los embarazos, nos lleva a la producción de anticuerpos. Las mujeres humoral y celular ambos caminan de forma importante y en el proceso de envejecimiento los hombres nos vamos quedando aquí, donde hay más inflamación, y las mujeres se van quedando más aquí, que es el proceso de la formación de anticuerpos. Entonces, hay una modulación de la autoinmunidad asociada a los estrógenos, donde los empeora, y los andrógenos y la progesterona lo mejora. Y las respuestas de varios tipos de vacunas son mayores en mujeres que a la vez producen más respuestas humorales. Y en la menopausia, los menores niveles de estrógeno, estradiol, pueden aumentar los efectos de inmunosenescencia y la terapia hormonal de la menopausia parcialmente causa una reversión de los cambios inmunológicos por el hecho de solamente de envejecer. En cuanto a las diferencias de género, sabemos que la autoinmunidad está aumentada en mujeres mientras que la inmunidad celular es menor al comparar con los hombres, y en las mujeres les va mejor en las infecciones bacterianas y virales, y esto se interpreta como la acción dual de estrógenos y andrógenos en las células TH1. Un interesante tema es la presencia de los cromosomas X. A mayor número de cromosomas X aumenta el riesgo de enfermedad autoinmune. Por eso las mujeres con 2 cromosomas X tienen más enfermedades que los hombres. Pero los hombres tienen más riesgo en los casos de Klinefelter, que son XXY, que en hombres normales. Y en las mujeres Turner, que tienen X0, tienen menos riesgo de enfermedad autoinmune que las mujeres que son XX. Y nosotros podemos ver cómo el solo hecho de los cromosomas sexuales nos aumenta las posibilidades de lupus, artritis reumatoidea y esclerosis sistémica. Siendo las mujeres Turner X0, menos número de cromosoma X, menos, o sea, tienen una incidencia menor. Y acá quiero enseñarles cómo el sistema inmune va avanzando. En rojo, todos los cambios asociados al proceso de envejecimiento de las mujeres. En azul, todos los cambios de los procesos de envejecimiento de los hombres. Y quiero hacer énfasis en los cambios en naranja que tienen que ver con la respuesta a la terapia hormonal de reemplazo. O sea, la respuesta inflamatoria de la línea TH1 es menor, o sea, es disminuida en los casos donde se da terapia de reemplazo, igual que el tumor necrosis factor alfa. Las células NK aumentadas en número con menos respuesta son disminuidas por la terapia de reemplazo. Hay una disminución de la interleuquina 10 que nos lleva a afectaciones del CD8, que son las células T de memoria. Interesantemente, la terapia de reemplazo aumenta los niveles de células B, que son las que nos ayudan con los anticuerpos. Y aquí probablemente es donde nosotros podemos también explicar por qué las mujeres que responden mejor al COVID que los hombres, aquellas que utilizaron terapia de reemplazo hormonal, sus resultados en los casos graves son mejores que aquellas pacientes que no tuvieron terapia de reemplazo hormonal, y eso ahora mismo se está llevando a estudios en protocolos. Y si nosotros sumamos lo anterior, a las mujeres les va mejor en el COVID que en el hombre porque tienen más respuesta de anticuerpos que los hombres, que tienen más respuesta inflamatoria. Y también las mujeres que usaron terapia de reemplazo hormonal aumentan su producción de células B, naïf, y disminuyen de forma importante la respuesta inflamatoria que está aumentada en la menopausia. Así que tal vez por ese mecanismo también sus resultados son mejores. Vamos a entrar en una serie de patologías y he querido quedarme en el diagnóstico más que entrar en los detalles de cada una de las enfermedades. Esto, pues, uno como ginecólogo
También depende del apoyo del inmunólogo y el reumatólogo, y son ellos quienes nos van a dar las definiciones más exactas. La meta de nosotros acá es saber qué vamos a hacer con las pacientes dependiendo de sus diagnósticos y no interferir en los casos de los diagnósticos y los detalles con los reumatólogos. El lupus eritematoso es una enfermedad que se asocia a anticuerpos antifosfolípidos y anticoagulantes en un 30% de los casos, lo cual nos da un alto riesgo de trombosis venosa y arterial. Y la mayoría de los casos de lupus son premenopáusicos. En la menopausia, si bien hay menos flares, o sea, menos actividad, aumenta el daño de los tejidos, o sea, la serositis, daños al pulmón y el síndrome de Sjögren. Y no es que aumente el daño por estar en la menopausia, sino que sencillamente con el paso del tiempo, el daño de los tejidos es acumulativo, porque eso sigue, no importa, en la menopausia eso sigue sucediendo, pero hay menos flares. Y hay un aumento en la osteoporosis, y no solamente por la enfermedad, sino porque a las pacientes se les recomienda no salir al sol. También tiene una hipovitaminosis D, y también tenemos vitamina D baja y daño óseo por el uso crónico de corticoides y la inflamación asociada. También el lupus, en las pacientes ginecológicas, no tenemos aumento de los cánceres ginecológicos, más sí tenemos aumento de leucemias y linfomas, así que eso es parte del paquete en la evaluación de nuestras pacientes. Entonces, el lupus, y la pongo de primero porque realmente es muy común, aumenta su incidencia con el uso de la terapia hormonal de la menopausia, pero menos cuando usamos estrógeno y progesterona que estrógeno solo. Aumentan los flares en la menopausia. Entonces, si vamos a usar terapia, y eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, es preferible utilizar estrógeno transdérmico para que no tenga el paso hepático y una progesterona neutra, que puede ser la progesterona micronizada o la dihidrogesterona pregnanos, y ambos por el riesgo de trombosis venosa profunda. Si tenemos muchos calores con la paciente y no podemos utilizar un estradiol transdérmico, la progesterona micronizada para bochornos la puede ayudar de forma importante y también nos puede ayudar al insomnio. Hay que tener muchísimo cuidado con los fitoestrógenos, ya que si bien son vendidos como inocuos, ellos tienen efectos en algunos de los receptores estrogénicos y realmente no hay estudios que nos puedan avalar su seguridad. También tenemos que tener cuidado con pacientes con falla ovárica prematura y lupus, porque si bien se presenta falla ovárica un poco más en pacientes con lupus y tenemos en las manos la necesidad de dar reemplazo a las pacientes por su problema de falla ovárica, tenemos que averiguar del lupus, tenemos que averiguar de los anticuerpos antifosfolípidos por el riesgo de trombosis venosa profunda y arterial, porque son dos patologías que pueden estar juntas. EULAR, que es la Asociación Europea de Estudios y Recomendaciones en Artritis Reumatoidea, nos dice que podemos usar terapia hormonal de la menopausia en los casos de síntomas vasomotores severos en las mujeres con lupus y enfermedad estable, inactiva y que tenga anticuerpos antifosfolípidos negativos. Los anticuerpos antifosfolípidos positivos empeoran o aumentan el riesgo de trombosis venosa y arterial. Hay que sopesar los riesgos en las pacientes con los anticuerpos positivos por estos riesgos. Y el tiempo de uso óptimo no es conocido, pero por prudencia debe ser el más corto posible. Entonces, las recomendaciones de la diapositiva anterior en cuanto a estrógenos y progesterona, estrógenos transdérmicos, progesteronas neutras, progesteronas solas para síntomas y el insomnio. La enfermedad de la artritis reumatoidea ataca preferentemente a mujeres y su pico de incidencia coincide con la disminución de los niveles de estradiol en la menopausia. La mayoría de los casos inician en la perimenopausia y la menor edad de la menopausia se ha asociado a una posibilidad más grande de padecer de artritis reumatoidea que a edades normales. O sea, si una paciente mientras más temprano viene la menopausia,
más posibilidades tiene de tener artritis reumatoidea. Y esto es lógico si nosotros pensamos que estas edades tempranas de menopausia pueden ser problemas autoinmunes. Ya veremos algo de eso más adelante. Y ya también hemos dicho que al tener una menopausia temprana, una falla ovárica temprana, debemos buscar las otras porque todas se conectan entre ellas como problemas autoinmunes. El embarazo, la terapia hormonal de la menopausia y más años reproductivos están asociados a menor descenso funcional en mujeres con artritis reumatoidea, o sea, los niveles de estrógenos, ¿no? Y después de la menopausia, el deterioro funcional empeora en las pacientes con artritis reumatoidea y obviamente porque su incidencia es alrededor de la perimenopausia y la menopausia es el paso del tiempo. También hay que considerar la relación de artritis reumatoidea y osteoporosis. Como ya vimos en diapositivas anteriores, hay una disminución de la interleuquina 1, perdón, un aumento de la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el tumor necrosis factor alfa. Y eso inhiben el desarrollo de los osteoclastos y y disminuyen el estímulo a la osteoprotegerina por los osteoblastos, que es lo contrario a lo que dice aquí. O sea, el estrógeno mejora todo eso. Aumenta la producción de tissue growth factor beta por los osteoblastos y osteocistos, y con eso aumentan la apoptosis de los osteoclastos. Es muy conocido que la terapia de reemplazo mejora el hueso, no importa en qué momento de la menopausia se inicie, y una vez que se suspende, se empieza a perder hueso, inmediatamente sucede la suspensión. Es posible que la razón del control del estrógeno es a través de la inhibición de la interleuquina 1, el tumor necrosis alfa, por los macrófagos y las células T. Y tenemos que tener muy consciente que los niveles de vitamina D deben estar dentro de los valores normales, tienen mucho que ver con osteoporosis y hay muchos estudios andando sobre el sistema inmune y su relación con vitamina D. Tanto así que en pacientes COVID con niveles de vitamina D normales, su progresión de enfermedad es mucho más favorable a la curación que aquellas pacientes que tenían niveles de vitamina D bajos. Se está estudiando entonces ahora mismo si suplementar a los pacientes con vitamina D va a tener efectos positivos en los pacientes. Lo importante en este y en todos los temas, como lo hemos visto en diferentes conferencias de vitamina D, es mantener niveles de vitamina D normales en sangre. Un tema importante en la artritis reumatoidea es la presencia de anticuerpos antipéptidos citrulinados, el ACPA. Aquellas pacientes con artritis reumatoidea con ACPA positivo, sus posibilidades de tener enfermedad activa son menores cuando utilizamos terapia de reemplazo hormonal. Las pacientes tuvieron menos riesgo cuando estaban en la edad de 50 a 59 años, que es la ventana de oportunidad que hablamos en lo que es terapia de reemplazo. Y este riesgo es menor en las pacientes que utilizaron estrógeno y progesterona que estrógenos solos. O sea, que no hubo relación en cuanto a la intervención de la evolución de la artritis reumatoidea en pacientes con este anticuerpo negativo. O sea, si la paciente tiene el anticuerpo positivo, a la paciente hay menos incidencia de artritis reumatoidea. Si la tenemos, hay un menos riesgo en las pacientes cuando se usa de forma precoz, temprana. Y si utilizan terapia de estrógeno y progesterona, el riesgo también es menor. Esto es importante. Cuando vemos los problemas autoinmunes de la menopausia, hablamos de falla ovárica prematura. Esto está asociado ocasionalmente a desórdenes sistémicos autoinmunes, a menos que sea secundaria a una patología cromosómica o al uso de agentes alquilantes como la ciclofosfamida. Y esto ha ido bajando poco a poco con el cambio de la ciclofosfamida de los protocolos de atención en las pacientes que todavía están en edad fértil. La falla ovárica prematura es el resultado de la autoinmunidad en el 30 al 50% de los casos, que
que no tienen anormalidades cromosómicas y muchas veces está asociada a poliendocrinopatías autoinmunes, o sea, problemas de hipoparatiroidismo asociado a tiroiditis de Hashimoto y a enfermedad de Addison. Incluso sin evidencia clínica, las pacientes con falla ovárica prematura tienen presencia sérica de anticuerpos específicos antigonadotropinas, glándula tiroides y suprarrenal. Incluso pueden haber anticuerpos antinucleoideos y factor reumatoideo. O sea, que el 92% de las pacientes tenían algún autoanticuerpo sin evidencia de enfermedad autoinmune clínica. En cuanto a la artritis, los estudios de hipoestrogenismo han demostrado que aquellas ratas que fueron oforectomizadas tienen un aumento del edema articular, migración de neutrófilos y aumento de los niveles del tumor necrosis factor alfa. Con el uso de 6 días consecutivos de estradiol, se restableció la inflamación aguda a niveles anteriores a la castración. Y hay ya en estudios tratamientos con agonistas selectivos de receptores estrogénicos de estradiol alfa y beta que inhiben el edema y el reclutamiento de los neutrófilos. Entonces, se evidenció que la terapia estrogénica mejora la respuesta inmune innata en ratas oforectomizadas artríticas, activando los receptores nucleares estrogénicos. Entonces, el estradiol puede inducir efectos antiinflamatorios en artritis en momentos de falla ovárica, como se observa en la menopausia. Y nosotros eso lo podemos ver evidenciado, ya que hay múltiples estudios, por ejemplo, de la red de menopausia en América Latina. Se hizo un estudio en donde se evidenció en más de 7,000 pacientes que el síntoma más común de la menopausia en nuestras pacientes eran o son las artralgias y mialgias, mucho más que el efecto de los bochornos. Y sabemos que los estrógenos mejoran la artralgia en la menopausia. Entonces, ¿esta artralgia es solamente por hipoestrogenismo o tiene un concepto de artritis incorporado al sistema donde el estrógeno tiene efectos antiinflamatorios? La otra patología común que nosotros podemos ver es la escleroderma o la esclerosis sistémica. Aparece un poco después que el lupus, muy similar a la artritis reumatoidea, y es una vasculopatía que juega un papel importante y el estrógeno tiene importantes efectos benéficos. También en la patología hay una sobreproducción de colágeno y su deposición en piel y órganos internos. Y las pacientes en posmenopausia tienen menores niveles de testosterona, de hidroepiandrosterona sulfato y androstendiona que los controles. Y los pacientes en la posmenopausia tienen mayor evidencia de osteoporosis con una alteración significativa en el hueso trabecular. Una de las complicaciones más serias es la hipertensión pulmonar arterial, con un riesgo relativo de 5.2 en las pacientes en la posmenopausia. El uso de terapia hormonal de la menopausia disminuye la aparición de esta hipertensión de forma importante en seguimientos hasta 7.5 años en las pacientes con esclerosis múltiple limitadas a CREST, sin estar asociadas al lupus. Incluso hemos tenido pacientes que han llegado a la oficina con cefaleas o insomnio y en ningún momento les han dicho a ellas que la esclerodermia o esclerosis sistémica tiene un aumento de cefaleas e insomnio sencillamente por la deposición de colágeno a nivel cerebral y la están tratando de múltiples formas y realmente es un problema que tiene que ver con la patología. Quiero agregar también la arteritis de células gigantes y entre sus factores de riesgo está la menopausia temprana, o sea, antes de los 43 años, con un UR de 3.52. El síndrome de Sjögren, y ya para ir terminando en nuestras patologías, tiene una tendencia muy marcada en mujeres de 10:1 en comparación al hombre y generalmente aparece en la posmenopausia. Se conoce poco su relación con la menopausia como tal, pero las pacientes en la pre y en la posmenopausia tienen un aumento de la resequedad vaginal, dispareunia y menor calidad de vida sexual. Entonces, estos problemas son por síndrome de Sjögren o son por la menopausia.
En el estudio latinoamericano de calidad de vida, donde hablamos que casi el 80% de los pacientes tienen artralgia y mialgias, bueno, el 66% de los pacientes tiene una disminución de su calidad de vida en la esfera de su salud sexual, en donde la resequedad y la dispareunia son los elementos más importantes con un OR de 8. Entonces, estas pacientes mejoran o tienen esta incidencia por Sjögren o por menopausia como tal. Entonces, es una respuesta que pues no la podemos saber del todo, ¿no? Pero si la paciente se queja también de resequedad en los ojos y resequedad de otras de las mucosas, pues Sjögren debe ser investigado. Esclerosis múltiple. En la menopausia, la esclerosis múltiple va a una fase más progresiva, tal vez no por activación de la enfermedad, sino que probablemente por la pérdida del estradiol y sus propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras, la enfermedad sigue avanzando con el deterioro de los órganos. La tasa de recaída como tal está reducida en la menopausia, pero solamente por un proceso de envejecimiento, pero progresa, como les comenté, en la enfermedad. Es mandatorio realizar estudios de terapia hormonal de la menopausia y esclerosis múltiple porque en la transición a la menopausia no tenemos evidencia que podamos ayudar a nuestros pacientes y se ha postulado que puede mejorar calidad de vida física y esto puede tener un efecto en la enfermedad también. En cuanto a la artritis psoriásica, esta es una de las enfermedades inmunes más prevalentes tanto en hombres como en mujeres y su patogénesis no es bien conocida. Sabemos que es una enfermedad inducida por los T-helper y su relación TH1 sobre TH17. Y los flares están asociados a situaciones de estrés. Las fases hormonales lo son también. Y su incidencia, entonces, es mayor en la pubertad, en el posparto y en la menopausia, cuando los niveles hormonales son los más bajos. Y los síntomas mejoran en el embarazo cuando los niveles son mayores. Parece que el estradiol inhibe la producción de interleuquina 2 y tumor necrosis factor alfa, reduciendo la habilidad de las células dendríticas a presentar antígenos y estimular la síntesis de las citoquinas antiinflamatorias por los linfocitos T. Y tiene algo de efecto inhibitorio inmune en la línea TH1. La caída de la concentración del estradiol en la posmenopausia entonces puede explicar la exacerbación, así como en el posparto inmediato. Entonces, ya después de haberles mencionado gran parte de las patologías, quiero presentarles este resumen, que no lo quiero hacer difícil. Hay que mencionar la mayoría y hay que poner datos. No, lo quiero simplificar. Estas son la mayoría de las enfermedades autoinmunes. La vía de la mayoría es TH2, que es anticuerpos, y TH1, respuesta inflamatoria. Entonces, la tiroiditis Hashimoto está asociado a una menopausia temprana y eso quiere decir que necesitamos reemplazo. El síndrome de Sjögren también empeora, entonces en la menopausia el reemplazo nos ayuda. El lupus eritematoso sistémico mejora en la menopausia, por ende debemos evitar la terapia de reemplazo a menos que usemos los elementos mencionados por EULAR de menor tiempo, ver si tiene anticuerpos antifosfolípidos y si son positivos evitarlo, y si todavía la tenemos que utilizar, usar estradiol transdérmico y una progesterona neutra, y si todavía tenemos que evitar el estradiol, irnos con progesterona micronizada para el manejo de los calores y problemas de insomnio, y tener mucho cuidado con los fitoestrógenos porque no sabemos de qué forma estimulando los receptores estrogénicos alfa y beta puede aumentar el riesgo de trombosis. En la enfermedad de Graves también está asociada a menopausia prematura, terapia estrogénica ayuda. Esclerodermia oficialmente no tiene mucho efecto, pero hemos visto que disminuye la hipertensión pulmonar y esto es una complicación muy importante de esclerodermia y esto nos puede ayudar de forma importante. La diabetes mellitus también empeora, entonces la terapia estrogénica la puede mejorar, igual que la artritis reumatoide, igual que la esclerosis múltiple y la miastenia gravis, si bien no tenemos mucha información,
probablemente haya que dar reemplazo porque eso mantiene la neuroprotección a través del reemplazo de estradiol y disminuye los procesos inflamatorios en la paciente. Entonces, como conclusiones, queremos mencionar algunas ideas generales. Las enfermedades autoinmunes son muy comunes en nuestras pacientes. A nivel de ginecología, un porcentaje importante de pacientes las presentan y como nosotros tenemos que ver con calidad de vida y mantener el paquete de salud integral de nuestras pacientes después de los 40 años, en líneas generales tenemos que entender los procesos. Los estilos de vida y los tratamientos han logrado que estas pacientes lleguen a la menopausia. Antes sencillamente no sobrevivían. Entonces ahora tenemos pacientes menopáusicas que tienen estas patologías y están en tratamiento. En el proceso de envejecimiento, la inmunosenescencia es importante y las hormonas tienen influencia en los procesos. Tenemos que reconocer que tanto el hombre como la mujer tenemos disminución de nuestros procesos inmunitarios. El hombre favorece la inflamación, la mujer favorece los anticuerpos. La terapia hormonal de la menopausia es una de las medidas instauradas en el manejo de climaterio, ampliamente estudiado, con muchos procesos en diferentes órganos donde hemos visto las medidas de seguridad que tenemos que tener y las grandes ventajas a largo plazo en múltiples temas y calidad de vida de nuestras pacientes. La mayoría de las enfermedades autoinmunes pueden recibir terapia hormonal de la menopausia y muchas de ellas incluso mejoran su curso clínico. Lupus eritematoso sistémico es un diagnóstico al cual, salvo consideraciones especiales, no debe recibir terapia hormonal de la menopausia. La falla ovárica prematura debe ser investigada por poder tener otras enfermedades asociadas, aunque solamente sea sus anticuerpos a nivel sérico. Y en los casos donde haya lupus, pueda haber lupus y haya anticuerpos antifosfolípidos positivos, tener muchísimo cuidado con la terapia hormonal de reemplazo por vía oral que aumenta los riesgos de trombosis venosa profunda y arterial, y en estos pacientes debiéramos llevarla por vía transdérmica. Y siempre tenemos que evaluar los valores de vitamina D, deben ser medidos y tenerlos en rangos normales. Se ha visto que tiene una acción importante a nivel del sistema inmune, incluso hoy en día en la pandemia de COVID, aquellas pacientes con valores de vitamina D normal tienen mejores resultados que aquellas pacientes con hipovitaminosis D hospitalizadas en los intensivos. Y con esto quiero terminar la presentación. Quiero agradecerles su atención online en esta época de pandemia y de COVID, con una imagen del Canal de Panamá ampliado, que ya lleva casi 9,000 barcos en 3 o 4 años de haberse inaugurado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Serotas, por su fantástica presentación. Y ahora, para la sesión de preguntas y respuestas, esperaremos unos segundos. Bueno, parece que de momento no tenemos ninguna pregunta, doctor Serotas. No sé si quiere dejarnos mientras con unas palabras finales. Sí, bueno, yo quisiera terminar diciendo que hoy en día las pacientes quieren una atención integral por múltiples razones. Después de los 40 años, las pacientes sienten que sus médicos ya no les hacen caso. Tuvieron sus hijos, tal vez le quitaron su útero, ya las ven hasta como poco negocio, pero cada día hay un grupo importante de pacientes que quiere ir a una consulta de atención integral de su salud para el manejo de su proceso de envejecimiento. Y con esto lo que quiero decir es que múltiples temas sean evaluados e intervenidos a la vez, porque está preparando su envejecimiento y que este sea lo más sano posible a largo plazo. O sea, están tomando la batuta del control de su salud a largo plazo. Y
dentro de nuestras evaluaciones, las enfermedades autoinmunes son muy importantes porque las afectan en diferentes temas, en diferentes formas, así como lo pudimos ver en la presentación, y nosotros los médicos de las mujeres, debemos tomarlo en consideración para su pronóstico y su calidad de vida a largo plazo. Entonces, debemos ayudarlas y debemos estar al tanto de estas enfermedades. Bueno, esto concluye entonces el seminario web. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Cerotas, por su presentación y a todos los asistentes por estar aquí hoy. Que tengan un muy buen día. Gracias.